buenas noches, bienvenidos a Iglesia en Galicia. Aquí estamos, como cada viernes, para intentar acercarles los aspectos más relevantes de la realidad de las diócesis gallegas. Como siempre, comenzamos adelantando en nuestro sumario los temas que abordaremos en el programa de hoy. Hoy en su editorial, Manuel Blanco nos habla de héroes. ¿Quiénes son sus héroes? Aquí tengo, por ejemplo, al entrañable maestro Yoda de la Guerra de las Galaxias. El beato Juan Pablo II es uno de mis preferidos. Estos guantes me recuerdan las proezas ciclistas de Miguel Indurain. Las madres todas son heroicas. Las amas de casa, nadie trabaja tanto por tan poco, pues en medio de tanta heroicidad sobresale un grupo de operaciones especiales, los misioneros. Hemos hecho cuentas y nos salen 466 hombres y mujeres nacidos en Galicia que trabajan en las misiones a lo largo y ancho del mundo. Sacerdotes, religiosas, consagrados, laicos. Este capital humano no hay banco que nos lo quite. Los misioneros son la mejor inversión de los católicos. Recuerdo cuando venían al colegio a ponernos las diapositivas de su labor misionera, barrizales, culebras, terrorismo, hambre. ¿Qué Superman, ni qué Batman, ni qué Hombre Araña? Para héroes los misioneros. Sí, cogí la enfermedad en una transfusión de sangre, nos contó un padre comboniano. Pero en julio vuelvo allí, añadió. ¿Pero de qué galaxia es esta gente? La fe de los misioneros en Jesucristo mueve montañas y construye pozos de agua. El amor a Dios les compromete con sus hermanos necesitados y ellos sí que cumplen sus promesas. Esta semana del Domum les decimos, rezamos por vosotros, no estáis solos. Este pedazo de valientes son la esperanza de la tierra. Es un ovni, es un avión, son los misioneros, nuestros héroes en la primera línea de la evangelización. Pues como nos adelantaba Manuel Blanco, este domingo la Iglesia celebra el Día del Domum. Este año tiene por lema Misioneros de la Fe. Esta es una jornada en la que tenemos presente la valiosa labor evangelizadora de nuestros misioneros y misioneras. La Jornada Mundial de las Misiones viene precedida en las 5 diócesis gallegas por vigilias de oración con el objetivo de despertar en todos los fieles la conciencia misionera, invitándoles a apoyar a los cerca de 500 misioneros gallegos que desarrollan su labor en los 5 continentes. Además, durante todo el mes de octubre, parroquias y colegios preparan esta jornada con iniciativas como la celebración en la diócesis de Ourense de charlas y coloquios con los misioneros, que transmiten su testimonio a niños y jóvenes y les hablan no solo de la jornada del Domum, sino también de la importancia de tener presente la misión a lo largo de todo el año. Que no se quede solamente en este día, que yo ayudo y ya está, sino que siempre pues, se interesen cada vez más con lo que están haciendo pues, todos los misioneros que están en el mundo y que les acompañen pues, con la oración y también informándose con lo que hacen. Y naturalmente pues ayudando en lo que puedan, pero lo más importante es que no sea simplemente el hecho de dar una pequeña limosna, una pequeña ofrenda, sino el pedir por los misioneros, el estar cerca de ellos, el interesarse por lo que hacen y también pues eso, hacerlo más propio, más que una cosa que nos toca. El lema del Domum este año, Misioneros en la Fe, nos recuerda que muchas personas viven proponiendo el mensaje del Evangelio a quienes todavía no lo conocen y enlaza con los objetivos de este año de la fe desde la perspectiva misionera.
Las diócesis gallegas secundaron el inicio del Año de la Fe en la Iglesia con solemnes Eucaristías. En Mondoñedo Ferrol, esta inauguración contó con la presencia del nuncio apostólico del Papa en España, que presidió junto con el obispo de la diócesis la Eucaristía. Allí explicó cuál es el objetivo que Benedicto XVI tiene al impulsar conjuntamente la nueva evangelización y el Año de la Fe. Benedicto XVI pretende reforzar a los cristianos en la fe a través del legado del Concilio Vaticano II, del que se cumplen 50 años de su inauguración. El Papa ha percibido claramente que la raíz de la crisis que estamos padeciendo y el problema más radical de la Iglesia hoy es precisamente la crisis de fe. Dado el secularismo de la cultura actual, pues nos encontramos con que los mismos creyentes tienen una fe débil, una fe poco apostólica, poco misionera, y quiere que los que vivimos la fe la vivamos con más intensidad y que seamos más apóstoles en medio de nuestro tiempo. En España, su representante quiso destacar que en un mundo secularizado como el de hoy en día, el materialismo se termina convirtiendo en un ídolo que se vuelve contra el hombre. La tentación de organizar el mundo y la propia vida sin Dios y contra Dios y sin mandamientos existe y se cierne también sobre nosotros. Y la vida humana y el mundo construido sin Dios al final se vuelve contra el hombre. De esta manera, a la crisis económica hay que sumarle otra, la de valores. Bien sabéis que la tentación de organizar el mundo y la propia vida sin Dios está en la raíz de la ausencia de valores, que precisamente se consideran a la base de una deshumanización que nos ha conducido a una crisis, también económica. Frattini exhortó a los fieles a vivir la fe dando testimonio e insistió en la importancia de estudiar a fondo la doctrina de la Iglesia. Solo así los fieles podrán renovar su fe y predicarla con mayor convencimiento. Por otra parte, el resto de las diócesis gallegas también celebraron la inauguración del Año de la Fe. En Ourense, Monseñor Leonardo Lemos estuvo acompañado de más de 100 sacerdotes, numerosos religiosos, religiosas y seglares. En Lugo también fueron muchos los que se sumaron a esta celebración, que además supuso la apertura del curso pastoral diocesano. Las Hermanas de la Cruz de Sevilla llevan prestando sus servicios a los enfermos más necesitados desde 1875. A Lugo llegaron hace 25 años. Esta semana han celebrado sus bodas de plata en la capital lucense con la celebración de un triduo de acción de gracias en la catedral. Hace 25 años que las Hermanas de la Cruz fundaron una casa en Lugo. Durante este tiempo se han dedicado al cuidado de enfermos sin recursos, acompañándolos y auxiliándolos en sus hogares o acogiéndolos en la propia casa de la congregación. Actualmente son unas 12 las religiosas que llevan a cabo esta labor de servicio a los más necesitados. Esta semana han celebrado un triduo de acción de gracias en la catedral, al que se han unido Hermanas de la Cruz de Sevilla venidas de toda España. El lunes presidió la Eucaristía el obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco, que destacó en su homilía la entrega generosa y fiel de estas religiosas a lo largo de estos años en la diócesis. Al finalizar, bendijo una imagen de Santa Ángela de la Cruz, fundadora de esta congregación. Al día siguiente fue el cardenal arzobispo emérito de Sevilla, Monseñor Carlos Amigo, quien celebró la misa. Muy cercano y gran conocedor del servicio que prestan las Hermanas de la Cruz, Monseñor Amigo señaló que la tarea callada y silenciosa de estas religiosas pone de manifiesto que el amor no pasa de moda y que es la caridad lo que en estos momentos verdaderamente resplandece. El encargado de cerrar este triduo de acción de gracias por los 25 años de presencia de las Hermanas de la Cruz en Lugo fue el arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, que fue monaguillo de estas religiosas en Sevilla, para quien la presencia de esta congregación es un viento cálido que ha venido a esta ciudad a situarse lo esencial que es tomar la cruz y seguir a Jesús. La dedicación de las Hermanas de la Cruz es inestimable y les ha valido el reconocimiento de muchos lucenses que quisieron unirse a ellas en esta celebración con el deseo de que permanezcan en Lugo durante muchos años más. El obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, bendecía en la Casa Sacerdotal de Ourense la primera escultura de San Juan de Ávila después de su proclamación como doctor de la Iglesia Universal. Numerosos sacerdotes de la diócesis de Ourense participaban en la bendición de esta escultura de San Juan de Ávila, 2 días después de que fuese proclamado nuevo doctor de la Iglesia en la apertura del sínodo para la nueva evangelización.
La imagen, elaborada en piedra de 2 metros de altura, tuvo un proceso de elaboración de casi 2 meses y ha sido donada por un particular de forma anónima para que permanezca en el patio de la casa sacerdotal, donde residen 42 sacerdotes que contarán de este modo en este entorno con una imagen del patrón del clero español. Precisamente acogiendo los deseos de los propios sacerdotes, el obispo de la diócesis acaba de hacer público un decreto por el que la Casa Sacerdotal de Ourense pasa a denominarse, desde estos momentos, Casa Sacerdotal de San Juan de Ávila. Esta semana el Obispado de Ourense y la Consellería de Cultura firmaban un convenio de colaboración para la restauración del órgano de la Catedral de San Martín. El órgano mayor de la Catedral de San Martín de Ourense corría el riesgo de quedar inservible en caso de que no se iniciase de inmediato su restauración, cuyo presupuesto asciende a 80.000 euros. En este momento el órgano, si no echamos mano de él, pues se va a deteriorar de una forma que luego al final habría que prácticamente hacerlo nuevo. Por eso nos hemos decidido, aún en esta época de crisis, en momentos difíciles, a acometer la restauración. La Consellería de Cultura firmaba esta semana un convenio con el Obispado de Ourense, a través del cual aportará 40.000 euros. Esta inversión se une a la aportación realizada por el deán y los canónigos del Cabildo Catedralicio, así como a pequeños donativos de particulares. Una valiosa ayuda en tiempos en que es difícil encontrar financiación, tal y como destacaba Monseñor Lemos, quien agradeció también la labor de la Asociación de Amigos de la Catedral, que realiza constantes esfuerzos por la conservación del principal templo ourensano. Pues esta noche nos acompaña el delegado de liturgia de la diócesis de Lugo y además director del Centro Eucarístico Lucense, José Antonio Ferreiro, porque del 23 al 26 de este mes se celebran en Lugo las Jornadas Nacionales de Liturgia. Muy buenas noches, José Antonio. Hola, buenas noches. Bueno, es un acontecimiento muy interesante para Lugo acoger estas Jornadas Nacionales de Liturgia. Pues sí, resulta que es un acontecimiento, bueno, ilusionante para nuestra diócesis y creo que para las diócesis gallegas el poder acoger pues unas jornadas de reflexión y profundización en la liturgia. Y además en Lugo, que nuestra tradición eucarística es claro, inmemorial. Sí, en Lugo, nosotros somos de Lugo, y entonces lo vivimos así como un acontecimiento importante precisamente porque es una ocasión para dar a conocer nuestra propia tradición y nuestra riqueza como Iglesia diocesana, aunque somos una diócesis pequeña, en el conjunto de las diócesis de España, pero tenemos una tradición, tenemos una historia, tenemos una fe. Estas jornadas nacionales de este año pues están unidas a lo que vamos a celebrar durante todo este año, valga la redundancia, ¿no? Que es el año de la fe. La liturgia de celebración de la fe es el tema sobre el que van a girar la mayor parte de las ponencias. Sí, este año, bueno, en primer lugar quizás decir que estas jornadas están organizadas por la Conferencia Episcopal, por la Comisión Episcopal de Liturgia, y ha escogido, pues, dentro de este año de la fe, precisamente la liturgia como celebración de la fe. Está fijándose en una cita en la carta del Papa, convocándonos al año de la fe, donde dice que, bueno, pues, redescubrir los contenidos de la fe, profesada, celebrada, vivida y rezada. Y desde ahí, pues, se ha escogido este tema, la liturgia como celebración de la fe. Primeros espadas casi, ¿no?, los que van a acudir a estas jornadas nacionales, gente que va a reflexionar sobre distintos temas relacionados con el tema y con la liturgia. Sí, es decir, la gente, los ponentes, bueno, pues se han invitado, creo, aunque los han invitado desde la Comisión Episcopal, pero sí que manifiesta un poquito digamos, una visión general de distintos lugares de España, incluso personas que se dedican a distintas tareas pastorales, desde obispos hasta teólogos, hasta sacerdotes párrocos. Entonces, bueno, pues el conjunto yo creo que es importante, pero quizás más que los ponentes, pues es también lo que se vive y la reflexión que se pueda hacer juntos. Eso para mí es importante, porque en definitiva la ponencia es una ayuda, es una reflexión. Para la gente, porque todavía estamos a tiempo de acudir a esas jornadas. Empiezan el martes de la semana que viene. El martes por la tarde, comenzaríamos sobre las 5:30 de la tarde, hasta el viernes al mediodía. Son unas jornadas intensas y largas. Y sí, sería una ocasión, sobre todo para la gente en Galicia, que está un poquito más cerca,
pues todavía se puede acercar, aunque el plazo de inscripción, digamos, oficialmente ha terminado ya, pero todavía hay posibilidad de inscribirse en el mismo día. Por eso yo sí que invitaría a que no pasara desapercibida. Es en Lugo, pero para la gente de Lugo, pero también para la gente de otros lugares de Galicia. Y esa es nuestra intención, por así decirlo, ¿no? Darlas a conocer. Hacemos un breve recorrido sobre lo que las ponencias y un poco cómo transcurren los días para que la gente se anime definitivamente. Decías que empezaban el día 23 por la tarde con una ponencia precisamente del obispo de Lugo, de Monseñor Alfonso Carrasco. Sí, ponencia con un saludo del presidente de la Comisión Episcopal, el cardenal Martínez Istach. Y luego hay la primera ponencia, es la de Monseñor Alfonso Carrasco. La fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con Él, pues digamos desde una dimensión teológica de la fe, ¿no? Que es un poquito, bueno, no sé lo que va a hablar, pero no lo he escuchado todavía, pero lo que se pretendía, tal como aparece en el programa, es que marcar precisamente estamos en el año de la fe y desde la dimensión teológica de la fe, ¿no? Al día siguiente nos vamos al miércoles 24 a una ponencia de José María de Miguel González sobre la liturgia, expresión de la fe en la Iglesia. Es digamos, lo que se pretende a lo largo de estos días es un recorrido por la liturgia, pero desde este aspecto de la fe, como la liturgia, es decir, ayuda precisamente a redescubrir, a profundizar y a renovar la fe. O si se quiere, podemos decir como la liturgia es confesión de fe. La liturgia es profesión de fe. O dicho de otra manera, la liturgia contiene la fe. El credo, que profesamos el símbolo de credo, pues todo lo que es la celebración de la Eucaristía, la celebración de los sacramentos, la celebración del oficio divino, de la liturgia de las horas. Cuando nosotros estamos en una celebración, aunque ahí digamos, prevalece más el aspecto celebrar esa fe, digamos, celebrar los contenidos de la fe, lo que nosotros creemos, pero aún así es ya también una profesión de fe. La fe, los contenidos de lo que creemos los cristianos, está contenido en la celebración. Entonces, es decir, las jornadas a través de las ponencias quieren poner de realce este aspecto, digamos, la liturgia como fe. Y la vivencia comunitaria de la misma, ahora que estamos tan acostumbrados a oír la fe es algo privado y hay que reducir al ámbito privado, no, todo lo contrario, también tiene esa otra dimensión. Sí. Claro, la fe es algo personal, siempre es algo, digamos, siempre es una respuesta personal. En definitiva, la fe, ¿qué es? Una relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Nosotros nos relacionamos, reconocemos a Dios y nosotros nos relacionamos con Él, y eso pues en definitiva es la fe. Por lo tanto hay un reconocimiento de Dios y lleva consigo pues una aceptación, si es un reconocimiento de Dios, de aquello que Dios nos ha comunicado, porque se nos ha manifestado, porque eso también lo decimos desde la fe. Dios, sobre todo, esa revelación, eso que Dios nos ha hablado de sí mismo, se contiene en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios. Y todo eso se contiene todo, digamos, en la persona de Jesucristo. Y entonces como que la fe es esa relación con Dios a través de la persona de Jesucristo. Por eso la fe es una aceptación de Jesucristo, o dicho de otra manera, es un encuentro con Él. Tenemos fe porque nos encontramos con Él y desde ahí nos relacionamos. Y ese encuentro, esa relación solo puede ser algo individual, o dicho de otra manera, mejor personal, de tú a tú. Pero hay otro aspecto, siendo individual, o sea, de persona a la persona concreta, con su historia, con lo que es, se encuentra con Cristo. Y Cristo sale al encuentro de cada persona concreta, con su historia. Pero este encuentro, esta fe, luego la vivimos en comunidad. Porque, digamos, un aspecto más es que esta fe nos llega a través de la comunidad. Digamos, la realidad, Dios, el Evangelio, la Sagrada Escritura, los contenidos de la fe existen antes que nosotros. Nosotros nos ponemos en contacto con Él a través de la comunidad, de la Iglesia. Por eso está el aspecto comunitario, pero es verdad lo que dices, que siempre es algo personal.
Y estos aspectos se tratan en esta ponencia, ¿no? En estas ponencias de las jornadas de liturgia. En las que ese mismo día, si me permites, también hay una mujer como ponente. Sí, está doña Encarnación González, que es la directora de la Oficina para la Causa de los Santos de la Comisión Episcopal, de la Conferencia Episcopal. Entonces, sí, se nos hablará sobre los santos testigos de la fe. También ese mismo día por la tarde tenemos oportunidad de escuchar a nuestro delegado de liturgia en la diócesis de Lugo. Sí, haremos lo que podamos. Por lo menos lo intentaremos. Lo intentaremos. Sí. Termina esa jornada con la ponencia sobre credo, memoria y confesión de Jaume Fontbona. Sí, digamos que todo este día viene marcado por la primera ponencia, ¿no? Como la liturgia es, lo que decía anteriormente, contiene la fe y por lo tanto expresa la fe. ¿Quién celebra la liturgia? Aquellos que tienen fe. O dicho de una manera más sencilla, ¿quiénes vamos a misa? Aquellos que creemos. Entonces, en la medida en que nosotros vamos a misa, nosotros estamos ya expresando que tenemos fe. Bueno, dicho para entendernos. Y desde ahí pues, reflexionamos entonces cómo la misa es realmente la misa y toda la liturgia, los demás sacramentos, la oración, cómo es expresión de esa fe. Y eso un poquito marca el contenido de ese día. Porque ¿quiénes son los santos? Pues son testigos de la fe. Por lo tanto, decir, los santos de alguna manera continúan y son también expresión de esa fe, de la cual es la liturgia, pero que ellos han vivido. Porque, digamos, esa expresión de la fe no se queda solo en la liturgia, no se queda en el credo, ni en la celebración, sino que pasa a la vida. Al día siguiente, el jueves 25, cambia un poco la temática, por así decirlo. Sí, cambia, sí, dentro, digamos, de este conjunto de celebración de la fe y de redescubrir esos contenidos, nos centramos también en otra dimensión de lo que es la liturgia, la nueva evangelización a cargo de Monseñor Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo. Y cambia el contenido en cuanto que la celebración de la Eucaristía también es anuncio del Evangelio. Y también está contribuyendo, aunque no es el primer aspecto, porque eso sería la pastoral, la catequesis, el anuncio, etcétera, pero lo que es la celebración, las celebraciones de la Iglesia están anunciando también el Evangelio de Jesucristo y por lo tanto se reflexionará cómo la celebración ayuda a la nueva evangelización, cómo, digamos, da testimonio del Evangelio. Y es verdad, porque por el ejemplo que ponía antes, ¿no? Si un grupo de personas vamos a misa, estamos diciendo que somos creyentes, pero es que también estamos anunciando esa fe a los demás, primero a nosotros mismos, a los que estamos participando, pues también, y sería también redescubrir, ayudarnos a descubrir pues estos aspectos. Y ya termina el viernes 26, bueno, con dos ponencias, una sobre la piedad popular, alimento de la fe del pueblo cristiano, y otra también muy interesante a cargo del obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Manuel Sánchez, sobre la celebración de la fe y la comunicación cristiana de bienes, un poco haciendo referencia a la caridad, me imagino, ¿no? Sí, así que aquí descubrimos, como decimos, el Concilio Vaticano II nos dice que la liturgia es como el culmen de toda la vida eclesial y al mismo tiempo la fuente. Y eso mismo lo aplica a la Eucaristía. Digamos que la celebración de la Eucaristía es como la cima a la que tiende toda la vida cristiana, pero al mismo tiempo es como el origen, ¿no? De donde nace la vida cristiana. El último día se trataría sobre todo de la piedad popular, precisamente cómo desemboca todas nuestras oraciones, las devociones, de cada pueblo, de cada uno de nosotros, pues cómo encuentran y nos preparan, digamos, hacia lo que es fundamental, que sería la celebración de la Eucaristía. Y al mismo tiempo, como luego, eso que nos prepara, que sería toda la piedad popular, donde encuentra realmente el sentido y donde tiene que buscar el sentido, sería la celebración de la Eucaristía, todas nuestras devociones, aunque sea el rezo del rosario, novenas, nuestras oraciones
particulares, procesiones, etc. Pero también como la Eucaristía nos invita a vivir y a dar testimonio. Y como la Eucaristía, que es el encuentro, digamos, por antonomasia con Dios que se hace presente, que se nos da como presencia, como eso nos lleva a encontrarnos con los hermanos. Y de ahí nace la comunicación de bienes, o sea, nace la caridad. Pues la verdad es que tiene una pinta estupenda, ya lo saben ustedes, del 23 al 26 de este mes, esas jornadas nacionales de liturgia en la ciudad de Lugo, en las que por supuesto estamos todos invitados, ¿no, José Antonio? Sí, porque yo creo que en la Iglesia en Galicia, en la diócesis de Lugo, pero necesitamos despertar, estamos como dormidos. A veces parece que está envejeciendo, sobre todo en nuestros pueblos, la población, pero a veces tenemos como la espiritualidad un poco vieja, aunque se sea más joven. Y necesitamos pues realmente despertar y renovar nuestra espiritualidad. Aunque seamos mayores en años, pues tener una espiritualidad vieja. Y este tipo de encuentros pues nos puede ayudar a despertar, a salir de nuestro letargo. Pues es una ocasión que yo invito, como otras muchas acciones y actividades que se organizan en nuestras diócesis, pero aquí tenemos una que además nos ayuda a salir a encontrarnos con creyentes, con personas del resto de España y a enriquecernos. A ver si esto nos ayuda también como digo, a despertar un poco. Hay que moverse, hay que despertar. Estamos como dormidos, como parados. Pues con esa intención vamos a intentar ir de todas esas jornadas nacionales. José Antonio Ferreiro, delegado de liturgia de la ciudad de la diócesis de Lugo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros nos quedamos ahora con la agenda. La Vicaría de Enseñanza y Catequesis ha preparado una serie de encuentros por toda la diócesis con el fin de concretar las indicaciones del Plan Pastoral Diocesano acerca de la Palabra de Dios celebrada. Además, se trabajarán diversos materiales prácticos para catequesis y se pondrán en común diversas experiencias docentes. Durante este mes estos encuentros se han celebrado en Santiago, Coruña, Pontevedra y Ribeira. El día 22 será en la parroquia de Carballo. Del 23 al 26 de octubre se celebrarán en Lugo las Jornadas Nacionales de Liturgia de este año. La ciudad del Sacramento, que además se caracteriza por su arraigada devoción eucarística desde tiempos inmemoriales, se está preparando para acoger este encuentro anual, en el que se profundiza sobre aspectos relacionados con la liturgia. En esta ocasión el tema elegido es la celebración de la fe. Los interesados en participar deben inscribirse a través de la Conferencia Episcopal Española, en concreto en el secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia. El obispo de Mondoñedo Ferrol convoca a los laicos al primer Congreso Diocesano con una intención formativa, doctrinal y de impulsar nuevos caminos de acción y de presencia evangelizadora. Esta iniciativa se inserta dentro del Plan Pastoral Diocesano, que ha escogido como centro de la programación para el curso 2011-2012 la vocación al laicado y a la familia cristiana, al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada o a la vida misionera. El sábado 20 de octubre se celebra como cada año la vigilia de oración antes del Domum en la diócesis de Ourense. Este año será en la parroquia de San Pío X a las 8 de la tarde, presidida por Monseñor Leonardo Lemos y contando con la participación de aquellos misioneros diocesanos que se encuentran estos días de paso por Ourense. El miércoles día 24 tendrá lugar la última jornada de presentación de los grupos bíblicos por zonas en O Carballiño a las 8 de la tarde, para orientar la labor de los grupos de lectura creyente de la Biblia a lo largo de todo el curso. Los grupos bíblicos, tras más de 10 años de tradición en Ourense, están fuertemente consolidados en la diócesis.
El sábado 20 de octubre a las 7 de la tarde la iglesia parroquial de Barcia de Mera acoge el concierto recital poético de Nati Mistral, acompañada del barítono Luis Santana y el guitarrista Agustín Maruri. Interpretarán poemas de San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Lope de Vega, Calderón, Antonio Machado y Lorca, y canciones de la época. Las entradas se pueden adquirir en la parroquia ese mismo día. Y antes de irnos retomamos unas palabras del obispo de Tui Vigo, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza. Pues nos despedimos ya, volveremos el próximo viernes para seguir ofreciéndoles la actualidad de la Iglesia en Galicia. Aquí les esperamos. Una feliz semana a todos.